Hola, ¿qué tal? Soy el profe Mike. En este nuevo capítulo del video podcast vamos a dar continuidad con la lectura comentada de el famoso y polémico Un libro sin recetas para la maestra y el maestro de la fase 6. En videos anteriores llegamos hasta la página 32 y en este video vamos a leer la enseñanza de la historia desde el presente, espacio histórico desde el presente, la reforma educativa de 2013 y sus efectos liquidadores, las raíces podridas del neoliberalismo educativo, reforma educativa neoliberal de 2013 y las etapas de la resistencia a la reforma educativa neoliberal. Acompáñame hasta el final del video. Estamos en la página 38 y vamos a leer el apartado titulado La enseñanza de la historia desde el presente. Este apartado va muy de la mano con lo que abordamos en el capítulo anterior, que si no lo has visto te dejaré la tarjeta para que vayas y le des una revisada. Hicimos un recorrido general sobre la historia de México y es interesante analizar este nuevo enfoque que aporta la nueva escuela mexicana. Continuamos con la lectura. La transformación de la realidad se realiza desde el presente, y su construcción histórica permite que éste tome una posición frente a un hecho concreto, ya sea de un acontecimiento pasado o actual. Academia de Historia, 2006. Bueno, parece que ahora sí nos van a hablar un poco de pedagogía. Hasta este punto el libro no ha hecho otra cosa más que un recorrido histórico de ciertos acontecimientos en donde los protagonistas han sido los maestros, lo cual es valioso desde luego, pero lo que yo no he visto ha sido una aportación pedagógica o metodológica acerca de cómo vas a dar tus clases frente al grupo desde este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana. Parece que ahora sí va a haber algo de pedagogía en este libro y nos hablan acerca de la enseñanza de la historia. ¿Cómo vamos a enseñar la historia a nuestros alumnos? Y nos dan 3 puntos importantes. Primero, partir de lo conocido y de la experiencia cotidiana. Nada nuevo. Partir de la realidad o de la realidad problema, como la dice Freire. Dar prioridad al presente en la reflexión histórica. Correcto. Podemos entender mejor el presente si conocemos nuestra historia. Y tercero, aprender saberes y conocimientos desde la vida cotidiana. Este a mí no me queda muy claro. En la vida cotidiana, rara vez te vas a encontrar en la necesidad de aprender contenidos, sobre todo históricos. Sobre todo si no tienes quien te guíe o quien te oriente, ¿no? Tú vas viviendo tu vida cotidiana y la mayoría de las ocasiones no la relacionas con un hecho histórico que pudiese explicar el presente, si es que nadie te guía o nadie te orienta. Entonces yo creo que aquí está el principal trabajo y quehacer del docente. Ir analizando acontecimientos de la vida cotidiana, pero cómo estos acontecimientos, estos hechos, pueden tener su razón o pueden tener su origen en acontecimientos del pasado. Y ahí justificar el estudio de la historia para comprender el presente. Se trata de que las y los estudiantes se acerquen al presente desde una perspectiva crítica, mediante diversas fuentes: mercados, calles, personas, museos, escuelas, casas, ríos, leyendas, libros, archivos, digitales o en papel, comida, ropa, culturas, oficios y profesiones, cómics, memes, fotografías, entre otros, que los conduzcan a interrogar su realidad y a preguntarse cómo se llegó a tal o cual situación. Entiendo aquí que debemos encontrar el pretexto para aprender historia en la vida cotidiana, y esos pretextos pues pueden ser prácticamente cualquier cosa, ¿no? Como acá nos los dice: mercados, archivos, libros, memes que hoy están en boga, cómics, fotografías, etc. Partir de ese objeto de la cotidianidad, tomarlo como excusa, como pretexto, o como vínculo o como eje para hacer un abordaje de la historia.
Si se coloca a la comunidad urbana o rural como espacio histórico, se favorecen distintos procesos formativos y de vinculación. Escuela-comunidad, realidad de los estudiantes con el currículo, presente hacia el pasado y de vuelta. Nuevamente vemos aquí cómo la comunidad se plantea como el centro de la actividad didáctica y pedagógica. Y aprovechando esta palabra, voy a invitarte nuevamente a que te unas a mi grupo de Telegram, en el cual tenemos un glosario educativo. Y precisamente dentro de este glosario educativo, en el índice alfabético, encontramos este apartado: la comunidad como núcleo de los procesos educativos. Tú puedes dar clic aquí y te va a desplegar una nueva ventana de tu navegador, en donde vamos a encontrar precisamente este punto: la comunidad como núcleo de los procesos educativos. Esto no es algo que yo me haya inventado, esto es tomado del Plan de Estudios de Educación Básica 2022 y solamente es un abstracto sobre a qué se refiere el plan de estudios sobre la comunidad como núcleo de los procesos educativos. Y aquí lo dice: este plan de estudios 2022 coloca a la comunidad como el espacio social, cultural, político, productivo y simbólico en el que se inscribe la escuela, entendida como el núcleo de las relaciones pedagógicas, así como de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Hay 3 razones que explican por qué se coloca a la comunidad urbana o rural, local, nacional y mundial como foco de los procesos educativos. La primera razón es que la escuela no es un espacio aislado de la comunidad. La segunda razón es que los conocimientos, saberes, valores y relaciones que construyan las y los estudiantes, referidos en los programas de estudio, solo pueden ser incorporados de manera integral en su vida cotidiana, en el marco general de la comunidad en la que habitan, incluyendo a la escuela. La tercera razón es que la escuela debe considerar los conocimientos y saberes socialmente construidos de la vida comunitaria por las y los estudiantes, así como el sentido que ellos les dan en el proceso de enseñanza y aprendizaje para discutir e inclusive problematizar el contenido del plan de estudios a la luz de la realidad concreta que viven. Lo fundamental es que el magisterio interprete los temas de reflexión establecidos en el currículo de la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, de acuerdo con las condiciones específicas del territorio, el tipo de escuela y la diversidad estudiantil a su cargo, con el fin de plantear acciones que propicien aprendizajes significativos en el marco de la relación escuela-comunidad. Bueno, pues ahí tenemos este abstract que está disponible en nuestro grupo de estudio de Telegram, así como otros temas que se irán enriqueciendo. Y que precisamente esa es la intención, que cuando encuentres un término o un tema que a lo mejor no dominas tanto, puedas recurrir rápidamente a Telegram, que lo puedes tener en la palma de tu mano en tu celular, y hacer un repaso rápido de ese concepto para ir ligando nuevas ideas y nuevos conocimientos. El enlace para que te suscribas lo voy a dejar en la descripción de este video. Y regresamos a nuestro libro sin recetas. El espacio histórico desde el presente. Tenemos a la comunidad como eje, como punto de partida, y la comunidad será el eje estructurador de los saberes y conocimientos. En la comunidad se desarrollarán proyectos históricos significativos para la vida de los estudiantes. Esta palabra es clave: significativos. Es decir, no estudiar historia solamente para memorizar datos, fechas, nombres, sino que realmente sea significativo, sea importante, sea relevante para la vida de los estudiantes, y de esta manera el conocimiento se fije porque sea un conocimiento útil para la vida cotidiana. Y también nos invita a que haya una vinculación didáctica y recuperación de saberes docentes. Es decir, en tu práctica educativa, en tus años de servicio, en tus años de experiencia, tienes ciertos saberes que te permiten entender cuál es la mejor manera de enseñar temas, sobre todo históricos, a los alumnos y que estos los comprendan, los reflexionen, realmente los apropien. Un ejercicio sencillo puede ser pedir a las y los estudiantes que se ubiquen en un parque, un mercado, una tienda, en la entrada de la escuela, en un centro comercial o en la plaza del pueblo, y solicitar que establezcan un tiempo histórico que deben investigar. Por ejemplo,
del presente al inicio de la pandemia del virus SARS-CoV-2, e indaguen en ese espacio geográfico y en ese tiempo histórico qué han hecho y cómo se relacionan las personas y lo que significa para ellas dichas acciones. Las fuentes de información a las que pueden recurrir son variadas, desde las costumbres y hábitos de los adultos, mi abuela camina todas las tardes por el mismo sitio, desde el paisaje, el cambio de sentido de una calle, cuándo se abrió esa vialidad y qué dirección ha tenido, carteles que anuncian o solicitan cosas, o la actividad económica de las personas. ¿Desde cuándo está el cine en tal o cual sitio? ¿Todo esto cambió con la pandemia? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Lo fundamental es favorecer que las niñas, niños y adolescentes, de acuerdo con el momento de desarrollo donde se encuentren, planteen preguntas, problemas, hipótesis o una cuestión por resolver sobre un hecho histórico desde su vida. La información que arrojen las fuentes de consulta serán elementos que les permitirán construir una explicación. Desde el trabajo docente se favorecerá la elección de contenidos de un campo formativo, la definición de las formas de trabajo, la planeación y el acompañamiento de las y los estudiantes, así como la recuperación de saberes y experiencias en cada caso. Según lo dice Schwarzman 2000, página 17-18. Esto que dice aquí, plantear preguntas, problemas, hipótesis o una cuestión por resolver sobre un hecho histórico desde su vida, va muy de la mano con lo que Paulo Freire nos dice que es problematizar. Y nuevamente voy a acudir a mi grupo de estudio de Telegram, en donde en nuestro glosario educativo tenemos precisamente esto, problematizar. Y aquí nos dice que, de acuerdo al enfoque de la nueva escuela mexicana, en donde tomamos a Paulo Freire como pedagogo eje, nos dice que problematizar es un concepto acuñado originalmente por Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido, en el que dice textualmente que problematizar, sin embargo, no es esloganizar, sino ejercer un análisis crítico de la realidad problema, señalando además que esto conlleva a desmitificar mediante el diálogo entre las y los participantes, siendo que esta última incluye enfrentar los desafíos que se encuentran en ella, o sea, en la realidad, para superarlos a través de su transformación. Y bueno, no leeré ahorita todo el apartado, te invito a que si gustas dar continuidad con la lectura, te suscribas al grupo de Telegram y con calma tú puedas leer este pequeño abstract acerca de qué es problematizar y cómo se problematiza. Continuamos con la lectura. Vamos a la página 40 y el apartado es la reforma educativa de 2013 y sus efectos liquidadores. Bueno, suena interesante, ¿no? Suena interesante el título, vamos a ver qué nos dice. Inicia muy fuerte, ¿no? Las raíces podridas del neoliberalismo educativo. La petrolización de la economía mexicana, el crecimiento enorme de la deuda externa y la profunda crisis que sacudió al país a principios de los 80s durante los gobiernos de José López Portillo de 1976 a 1982 y Miguel de la Madrid de 1982 a 1988, sirvieron de pretexto para aplicar medidas neoliberales y cambiar la política económica y social. En este contexto, se vivieron diversas protestas magisteriales, particularmente en Chiapas, cuando en el año 1979 se formó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, como un movimiento disidente del sindicalismo magisterial corporativo en los estados de Chiapas, Guerrero, Michoacán y en el entonces Distrito Federal. Bueno, sindicalismo disidente, es decir, apartado de lo que ellos denominan sindicalismo magisterial corporativo, haciendo referencia, intuyo que, a la otra gran agrupación sindical, ¿no? Su creación tuvo la finalidad de democratizar la vida sindical y contrarrestar la hegemonía del Estado en la relación contractual laboral y sus implicaciones sociales, económicas y políticas. Lo afirma Martínez Rizo, 2023. Simultáneamente se crearon en el país otras coordinadoras, de campesinos, de sindicalistas y de movimientos urbanos, todas respondiendo al momento histórico. Las principales líneas de la política económica de Miguel de la Madrid fueron la apertura económica, la reconversión industrial,
la contención salarial y la flexibilidad laboral. Durante su gobierno, se desincorporó 30% de las empresas públicas por las vías de la extinción, la fusión, la liquidación, la transferencia a las entidades federativas y municipios, además de la venta de empresas públicas a empresarios privados nacionales y extranjeros. También se impusieron los topes salariales, y los salarios contractuales pasaron a un segundo plano. En lo educativo, se implementó la llamada Revolución Educativa, desde la perspectiva del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 1984 a 1988, donde se planteó hacer de la educación un servicio permanente y socialmente útil, elevar la calidad de la educación en todos los niveles, ampliar el acceso a los servicios educativos, enfocándose en los grupos y zonas más desfavorecidas, vincular la educación, la investigación científica y tecnológica con las necesidades de desarrollo del país, regionalizar y descentralizar la educación básica y normal, así como la educación superior, la cultura y la investigación. Como siempre, los fines, los propósitos, los objetivos son muy nobles y muy claros. Habría que preguntarse en qué grado se alcanzaron. Ahí es donde la mayoría de los planes es cuestionable, ¿no? Las metas siempre son muy interesantes, muy loables y muy nobles. El problema es cómo alcanzar esas metas y hasta dónde han llegado los planes en esa consecución de las metas planteadas. Uno de los logros de dicha revolución educativa fue la regionalización y desconcentración de los servicios educativos de todos los niveles hacia los estados de la República. En conjunto, una comisión mixta CEP-CENTE logró diseñar un modelo de administración mancomunado entre las entidades y la federación. Se creó la Dirección General de Servicios Coordinados de Educación Pública, instancia que coordinaba la política educativa. Las directrices académicas eran responsabilidad de la SEP y el financiamiento del Estado y la Federación. Villalbazo, 2016. Sin embargo, la instrumentación de esta revolución educativa tuvo impactos desfavorables en el plan y programas de estudio. La transición política de un Estado nacional revolucionario a uno neoliberal condujo a la precarización de los salarios en general y de los profesores en particular. Conforme avanzaron las políticas económicas, las protestas magisteriales se extendieron principalmente en Oaxaca. Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, 1988 a 1994, el proyecto neoliberal avanzó hacia un rumbo antinacional y antipopular, que se sustentó en un Estado mínimo, es decir, sin presencia en el proceso económico y mucho menos como empresario. Ornelas, 2002. Bajo la óptica del liberalismo social, de acuerdo con una perspectiva teórica, se desarrolló ese proyecto como modelo para una sociedad que incorporara y desarrollara las libres iniciativas de individuos y grupos en el orden económico y político, democracia plural y competitiva. Todo ello completado por actitudes de cooperación y solidaridad social, en el marco de un Estado estratégico, con el cumplimiento constitucional de sus funciones públicas y sociales. Aguilar, 1994. Con base en estos principios, el Estado continuó con la venta de empresas públicas. Se reformó el artículo 27 constitucional para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de nuevos latifundistas nacionales y extranjeros. Inició también la privatización de petróleos mexicanos, Pemex, y el salario se precarizó aún más. En el campo de la educación, se propuso la llamada modernización educativa, que desde la perspectiva del Programa para la Modernización Educativa 1984-1994, se focalizaría en cambios estructurales que impactarían la calidad, la cobertura y la administración de los servicios. Se consolidó la descentralización de la educación y la relación laboral del magisterio con las autoridades estatales. Se estableció la carrera magisterial, un sistema de promoción horizontal donde los profesores participaban de forma voluntaria e individual y tenían la posibilidad de incorporarse o promoverse si cubrían una serie de requisitos y se evaluaban
conforme a lo indicado en los lineamientos generales de carrera magisterial. Bueno, el famoso programa de carrera magisterial, en donde muchos docentes fueron beneficiados, pero la gran mayoría no, y un programa que estuvo plagado de corrupción. No me quiero meter en profundidades, pero conozco a algunos docentes todavía en funciones que, fue muy cuestionable su promoción a estos niveles de carrera magisterial. Seguramente tú conoces también algunos, ¿no? Se reformularon los planes y programas educativos, recortando contenidos, abandonando métodos y suprimiendo la lingüística estructural, la lógica, la teoría de conjuntos, la estadística, los conceptos, las categorías, los principios y las leyes científicas. Al debilitar las asignaturas que ofrecía la educación pública, se desarrolló una doble estrategia. Por un lado, se generó la impresión en la sociedad de que el Estado no podía garantizar una educación de calidad, lo que dio pie a la privatización de los servicios, aceptada por el ciudadano común bajo la premisa: no hay mejor inversión que invertir en la educación de sus hijos. Esta estrategia apelaba al sentimiento ciudadano, para que aceptara que la responsabilidad de una educación de calidad no recaía en el Estado, sino en un esfuerzo individual de las personas y de las familias. Es decir, quien tuviese la posibilidad económica de brindarle a sus hijos una educación privada, que supuestamente es mucho mejor que la educación pública, podía hacerla. Tenía que esforzarse la familia y el individuo, el alumno, para tener una mejor educación. La educación de calidad era responsabilidad individual y de las familias, no era la responsabilidad del gobierno. Práctica que sigue en la mente de muchos mexicanos hasta nuestros días. La segunda estrategia consistió en generar un capital humano dócil, inexperto, con competencias mínimas, capaces de enfrentar los retos laborales, pero insuficientes para exigir un salario justo, o que el Estado cumpliera con los servicios básicos para la población o defendiera el interés común. Importantísimo, generar un capital humano dócil e inexperto, con competencias mínimas, es decir, que sea una mano de obra barata, que sepa desenvolverse en una fábrica o en una empresa en su escala más baja, pero que no cuestione nada, que no pregunte nada, que no exija nada al Estado, solamente educarlo para que tenga la capacidad de ser un obrero excelente, una mano de obra excelente y barata, nada más. La reformulación de planes y programas, según Villalbazo 2016, se dieron a conocer en diversos documentos. Acciones modelo de educación básica, que por estar distantes de las acciones pedagógicas propias de la realidad mexicana, fue objeto de rechazo y fuertes críticas. También surgió en ese tiempo lo que se denominó perfiles de desempeño para preescolar, primaria y secundaria, y hacia un nuevo modelo educativo, que, al igual que los otros, también resultaron polémicos y no tuvieron la trascendencia esperada. En el año de 1989, se incorporó a la protesta más de 500,000 de trabajadores de la educación en busca de democracia sindical y aumento salarial. La década de los 90 inició con luchas magisteriales contra los congresos sindicales fraudulentos y contra la reforma educativa laboral. Se intensifican los debates sobre la necesidad de estructurar una propuesta de educación alternativa, concibiéndola como el impulso de una educación pública, democrática, científica, popular, crítica, reflexiva y comprometida. Hernández, 2016. La gestión cedillista 1994 a 2000, se refieren a Ernesto Zedillo Ponce de León, estuvo marcada por la crisis económica, al recibir de la anterior administración una economía que, en varios aspectos, era vulnerable y no sólida. El cuantioso déficit de cuenta corriente, la presencia significativa de capital volátil en la economía mexicana, el problema bancario y su cartera vencida, la rigidez que llegó a representar el sistema cambiario salinista. CUE 2001, que condujo a la devaluación de la moneda, el crecimiento de la deuda externa y la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBAPROA,
y el famoso fraude que vino de la mano con este famoso FOBAPROA. ¿Cómo olvidar el año de 1998, cuando el FOBAPROA se convirtió en deuda pública y en el flagelo más cruel que haya sufrido la economía mexicana? Según CUE 2001, el objetivo era poner en práctica acciones preventivas que evitasen problemas de índole financiero en los bancos, pero la crisis económica del país, por el denominado error de diciembre, representó una carga adicional de deuda pública por un valor superior a los $90,000 millones para salvar al sistema financiero mexicano. En este sexenio entró en vigor la nueva Ley del Seguro Social. Cambió el sistema pensionario del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por otro estructurado en cuentas individuales administradas por instituciones financieras privadas y una del Estado, la Administradora de Fondo para el Retiro, AFORE. Una vez más, políticas contra el pueblo que obligan a los individuos a enfrentar al sistema desde la soledad, evitando la organización ciudadana, las cooperativas, los sindicatos o cualquier manifestación comunitaria que busque el bienestar común. Sin embargo, la AFORE no alcanzó a concretarse en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. Los maestros, al igual que otros sectores, formaron parte de las protestas junto a los trabajadores del IMSS. En lo educativo, el gobierno avanzó con la regionalización educativa, iniciada en el sexenio de Miguel de la Madrid, empantanada en algunos estados por la movilización de contingentes magisteriales. También impuso la desaparición de diferentes espacios de educación especial con el pretexto de la integración educativa, lo que derivó en la firma de acuerdos y declaraciones con organizaciones internacionales como la Declaración de Homtien del año 1990 o la Declaración de Salamanca de 1994, que dio lugar a la redacción del Programa de Integración Educativa del año 2002, Trujillo, 2020. El desgastado régimen priista dio paso a la alternancia a un gobierno de otro partido, igualmente de corte neoliberal, el de Vicente Fox Quesada, 2000-2006, cuyo Programa Nacional de Educación, 2001-2006, planteó los siguientes objetivos estratégicos: avanzar hacia la equidad en educación, proporcionar una educación de calidad adecuada a las necesidades de todos los mexicanos, impulsar el federalismo educativo, la gestión institucional y la participación social en la educación. El programa Educación de este sexenio proponía: las estrategias que busquen transformar el sistema educativo deberán, pues, tener en cuenta el carácter sistémico de los cambios, apuntando siempre a fortalecer los planteles y el trabajo en el aula y poniendo a las personas en el centro de los intentos de transformación. Aquella fue la estrategia óptima con la cual se empezó a instrumentar un modelo de asignación de recursos a las escuelas con base en los resultados de aprendizaje de sus estudiantes, medidos con pruebas estandarizadas. Al mismo tiempo, y como parte de esta estrategia, se impulsó el diseño de una serie de instrumentos para la evaluación nacional del logro académico en centros escolares, la famosa prueba Enlace. A partir de 2006 empezó la aplicación de estas pruebas estandarizadas en los estudiantes de tercero a sexto de primaria y de los 3 grados de secundaria en todas las escuelas públicas y privadas del país. Como señala Tatiana Kohl, Enlace fue una prueba de aplicación masiva, tecnificada, de opción múltiple, estandarizada y diseñada bajo estándares internacionales de calidad, que rápidamente fue presentada como la varita mágica para cumplir los objetivos de la calidad educativa, ya que permitiría medir, fijar, clasificar y certificar para normar y estandarizar tanto los procesos de enseñanza-aprendizaje como la práctica docente, los contenidos curriculares, el desempeño escolar e incluso la gestión del sistema de educación nacional. Bueno, ¿qué podemos decir de la famosa prueba Enlace, no? Con esa prueba, que era tan rígida en su aplicación, nos mandaban incluso observadores para que dieran fe de que no hacías trampa, de que no les pasabas la clave o las respuestas a tus alumnos,
Con esa prueba se medía todo, absolutamente todo. La calidad educativa, la práctica docente, si la escuela estaba haciendo bien su trabajo o si necesitaba apoyo al ser focalizada. Y con los resultados de esa prueba se nos calificaba a todos, no solo al alumno, también al docente, también a la escuela, también a la zona escolar, también al sector, también al estado frente a otros estados, y se dejaban de lado muchas cosas, ¿no? Solamente se evaluaban contenidos conceptuales, ni siquiera procedimentales, mucho menos actitudinales. Tampoco era un reflejo de la práctica educativa cotidiana en el aula. Era una prueba fría, estandarizada y la verdad es que sin mucho sentido. Al final, el programa educativo de aquel sexenio se centró en desarrollar obras faraónicas como Enciclomedia o la Biblioteca José Vasconcelos, que sirvieron para permitir que las organizaciones civiles triangularan los recursos públicos, generando un mercado alrededor de esas transacciones. Políticas públicas coherentes con un modelo neoliberal y con la meta de privatizar la educación del país. Bueno, la famosa Enciclomedia. ¿Cuántos de ustedes tuvieron Enciclomedia? ¿Cuánto tiempo funcionaron estas herramientas, este pizarrón interactivo digital y esta computadora que venía atornillada a un armatoste gigantesco de lámina, a un escritorio gigantesco de lámina? Creo yo, para evitar su robo. Cuando se implementó, para empezar, fue carísimo, fue costosísimo. Si fuiste director en aquellas épocas, te tocó firmar ese vale de en cuánto estaba evaluado que te instalaran un equipo de Enciclomedia en un aula. 2. No llegaron para todas las aulas. Si tu escuela era una escuela mediana o grande, te diste cuenta que si tenías 18 aulas, Enciclomedia llegaba para 2 o para 3 aulas máximo. Si eras una escuela pequeña, te llegaba un aula de Enciclomedia, carísima, que no atendía a la totalidad de los alumnos y que en 2 o 3 años dejó de funcionar, dejó de recibir actualizaciones, mantenimiento, y eso se volvió en un armatoste que todavía por ahí en algunas escuelas sigue rodando de un lugar a otro y que no se puede tirar, no se puede desechar, no se puede embodegar porque está en el inventario y porque es un recurso público carísimo y que no te puedes atrever a hacerle nada, ¿no? Siguen rondando por ahí en muchas escuelas esos armatostes, esos reguladores, esos CPUs, esos pizarrones interactivos que ya no sirven para nada más que para guardar polvo y para quitar espacio en las aulas que ya de por sí están muy pequeñas para albergar a tantos estudiantes. En estos sexenios se fue generando un colectivo de intelectuales orgánicos que legitimaban los caprichos de los políticos. Un ejemplo de aquella simulación ocurrió en 2002, cuando rodeados por artistas, jugadores de fútbol, intelectuales, empresarios, políticos y personalidades como Adal Ramones, Jorge Campos, Germán Dehesa, Claudio X González, Sari Bermúdez y Jorge von Ziegler, entre otros, la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AMBAC, nombró a Marta Sagún, esposa del presidente de la República, como presidenta honoraria de la campaña por las bibliotecas mexicanas. Más allá de la extrañeza de que una asociación especializada en bibliotecología y archivonomía nombrara como presidenta del programa bibliotecario más ambicioso desde el periodo de Miguel de la Madrid a una persona sin experiencia y con estudios incompletos en educación media, la campaña por las bibliotecas mexicanas terminaría con la creación de un elefante blanco lleno de irregularidades. Rafael Pérez Gay, 2007, consignaba: hay algo más allá del desastre de la Biblioteca Vasconcelos, que no pasa por los errores de construcción, sino que toca la idea misma del proyecto. ¿Era necesaria? La respuesta es no. La necesitaba en todo caso Sari Bermúdez, para mitigar la falta de legitimidad con que se instaló en las oficinas de Conaculta. México tiene bibliotecas de primera línea, a las que solo les falta presupuesto. Ciertamente, las bibliotecas nunca sobran, pero jugar el destino de 6 años de política pública en una edificación faraónica ubicada en la Ciudad de México es un error financiero, cultural y político. En un país como el nuestro, donde se venden libros en solo 800 puntos de venta,
El dinero empleado para construir la Vasconcelos debilita la posibilidad de una modesta red de distribución y, a la larga, anula la creación de un pequeño mercado librero. Los errores de la Biblioteca José Vasconcelos son del tamaño de su edificio, enormes, y se han convertido en la marca de agua real y metafórica de un gobierno inculto que puso goteras hasta en las bibliotecas. José Alfonso Suárez del Real, Vázquez y Vite, 2013, página 38. Uno de los principales críticos de estos abusos, negligencias y corrupciones, consideró: se amonestaron a los de abajo. El que más pagó fue Saúl Juárez, que se quedó sin trabajo. Como le dije, mira maestro, mis respetos porque eres un funcionario oprobien, o sea, prefieres renunciar a asumir la responsabilidad de que tú lo autorizaste a sabiendas o sin saber de que estaba prohibido, no como los otros que se lavan las manos. A nivel de las 11 auditorías que se hicieron, eran funcionarios de nivel medio para abajo y no hubo ninguna sanción fuerte. Creo que una inhabilitación por 90 días o algo así, pero en realidad era nada. Ignacio Padilla, entonces director de la Biblioteca Vasconcelos, tratando de limpiar la cara a sus máximas autoridades, desviando la atención hacia personas sin rostro que al parecer fueron los verdaderos villanos de esta tragedia, justificando la obra ya construida, reclamó al respecto. Debieron atraparse a los culpables, señalarse en su momento los enormes índices de responsabilidad, indicarse los nombres de las personas que condujeron a la apertura prematura, ya no a la construcción, ya estaba hecha, a la apertura prematura de la Biblioteca José Vasconcelos. Hay un grado de impunidad y muchísima irresponsabilidad que no han sido bien resueltas. Es necesario deslindar de una vez por todas a la biblioteca de quienes la construyeron y de la irresponsabilidad. Son dos cosas distintas. A mí me parece perfectamente coherente hacer la distinción, porque esa biblioteca te costó a ti, me costó a mí. Ahí está, son libros, ahí está. Y desvincularlo de Vicente Fox, de Sari Bermúdez, que se les exija lo que se les tiene que exigir a procuradores anteriores, a presidentes anteriores, muchísimas cosas. Pero la biblioteca está ahí, es nuestra, y a quienes tendríamos que exigirles es a las autoridades de hoy que la biblioteca esté bien y tenga un objetivo, porque no lo tuvo. Sobre la premisa de que el daño ya estaba hecho y que lo mejor era asumir el costo anual de las operaciones de aquel elefante blanco, se encaminó la indignación con rumbo a la apatía y a la sumisión. Así funcionaban los mecanismos de los intelectuales orgánicos en los sexenios neoliberales. Aparentaban una postura crítica con la cual disfrazaban la manipulación de la información. Al final, nunca se conoció la investigación completa. Hubo personas inhabilitadas y algunas empresas sancionadas, pero al desaparecer en el sexenio de Felipe Calderón al Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, CAPSE, que había gestionado la obra por un Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, INIFED, desapareció también la posibilidad de pedir transparencia sobre la construcción de la Biblioteca Vasconcelos. Alfonso Suárez, IBID, página 40-41, lo consigna de la siguiente manera. Lo desaparecieron precisamente para desaparecer junto con ello todo lo que podíamos obtener a través del IFAI. La ley de transparencia es muy clara en ese sentido. Es otra figura, es otro. Por eso lo hicieron. Calderón lo oficializa. Estoy seguro de que existía un programa confidencial para que, una vez terminado el proceso constructivo de la mega biblioteca, el CAPSE desaparecía y las tensiones se asignarán a un nuevo organismo por toda la opacidad que hay. De esta manera, se despilfarraron más de 2.000 millones de pesos. Se debilitó a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y a los servicios bibliotecarios escolares ante los ojos de intelectuales orgánicos que legitimaron esas decisiones. A ello, habría que sumar el presupuesto anual utilizado para mantener aquella obra faraónica, mientras la mayoría de las bibliotecas públicas del país no tenía un presupuesto, no contaba con un baño o agua corriente. La Biblioteca José Vasconcelos acaparaba gran parte del presupuesto, obligando al sistema a desaparecer un servicio que, en teoría, permitiría garantizar la democratización de la educación. Aquí
recordar a José Vasconcelos resulta doloroso cuando señalaba: la biblioteca complementa a la escuela, en muchos casos la sustituye y en todos los casos la supera. Excelente frase y me pregunto hoy, ¿cómo están nuestras bibliotecas? Ya ni qué decir de nuestras bibliotecas escolares o las bibliotecas de aula, que eran muy buenas y que en la mayoría de los casos ya no existen. El periodo de Felipe Calderón Hinojosa, 2006 a 2012, estuvo marcado por la guerra contra el narcotráfico, el crecimiento de la violencia y las violaciones a los derechos humanos. En cuestión de políticas públicas, también desarrolló programas antisociales y antilaborales. En 2007, impulsó la reforma a la ley del ISSSTE, la cual cancelaba la jubilación generacional y solidaria e imponía las cuentas individuales y las afores. Ante semejantes medidas, el magisterio organizado respondió con el paro de labores, la protesta social y la interposición de 1.200.000 amparos. El logro de esa lucha fue que la Suprema Corte de Justicia de la Nación agregara el artículo 10º transitorio, que garantizó el derecho de no retroactividad a la nueva ley, por lo que ésta entró en funciones y afectó a los trabajadores que ingresaron a partir de 2007. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, impulsado por Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota y Elba Ester Gordillo Morales, operó la intención de formar capital humano al servicio del mercado, negando una educación formativa e integral para la población. Se dio más importancia a programas como Escuelas de Calidad, Enciclomedia, Escuela de Tiempo Completo, Escuela Segura, Escuela de Horario Extendido y Programa de Acciones Compensatorias Extraclase, PACEC. Hacia el final de aquella gestión, se impulsaron proyectos como Reconcentración de Escuelas, Escuelas de Excelencia y Escuelas al 100, certificados de infraestructura educativa nacional, bajo un modelo de gestión tripartita, Federación, Estado y Municipio. La llamada Alianza por la Calidad de la Educación, ACE, firmada el 15 de mayo del 2008 por Felipe Calderón y Elba Ester Gordillo, tuvo como objetivo propiciar e inducir una amplia movilización en torno a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la profunda transformación del sistema educativo nacional, estructurándose en 5 ejes. 1. Modernización de los centros escolares. 2. Procurar el bienestar y el desarrollo integral de los alumnos. 3. Formación integral de los alumnos para la vida y el trabajo. 4. Evaluar para mejorar. 5. La profesionalización continua de los maestros y las autoridades educativas. Olmeda y Cifuentes. Fueron 3 los aspectos nodales de la ACE que se establecieron. Sepcente, 2008, página 13, 21, 23. Primero, el diseño de mecanismos para asegurar que las maestras y los maestros sean seleccionados adecuadamente, estén debidamente formados y reciban los estímulos e incentivos que merezcan en función del logro educativo de niñas, niños y jóvenes. Segundo, garantizar una educación de calidad que propicie la construcción de ciudadanía, el impulso a la productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar todo su potencial. Y tercero, fortalecer la centralidad de la evaluación para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas y servir de base para el diseño adecuado de políticas educativas. Hasta ese momento, ninguna de las reformas introducidas al subsistema de educación básica desde la década de los años 90 había suscitado la inconformidad que despertó la ACE. A partir de la firma de este documento, se registraron varias oleadas de protestas y movilizaciones de los maestros en distintas entidades del país, que, pese a su magnitud, no lograron detener que la calidad de la educación y los mecanismos de regulación y control que ésta implicaba alcanzaran rango constitucional.
Al consumar un nuevo recambio en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, para asegurar la afiliación priista de su dirigencia, apenas 3 días después de que Elbester Gordillo fuera detenida y enviada a la cárcel acusada del desvío de más de 2,000 millones de pesos, el 23 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó los artículos 3 y 74 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. En septiembre del mismo año se aprobaron las leyes secundarias que de ella derivan. En la reformada Ley General de Educación 2013, la calidad se definió como la congruencia entre los objetivos, resultados y procesos del sistema educativo conforme a las dimensiones de eficacia, eficiencia, pertinencia y equidad. En la Ley General del Servicio Profesional Docente 2013, se especifica que se entenderá como marco general de una educación de calidad al conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. En esas leyes no se mencionaba algo sobre la dimensión pedagógica y social de la educación. Por el contrario, la calidad de la educación se restringe a una serie de perfiles y cuantificaciones, por medio de los cuales se busca naturalizar la medición, clasificación, como eje central del proceso educativo y como mecanismo de coerción sobre el magisterio nacional. En aquella legislación, se definía al personal docente de la educación básica y media superior como el profesional que asume ante el Estado y la sociedad la responsabilidad del aprendizaje de los alumnos en la escuela y, en consecuencia, es responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje, promotor, coordinador, facilitador, investigador y agente directo del proceso educativo. Formulación en donde pareciera diluirse la responsabilidad del Estado, haciendo recaer en el maestro de manera individual todo el peso de la educación en las escuelas. Este mecanismo implicaba un nuevo paso en los procesos de privatización del sector educativo. En sexenios anteriores se había instalado en la conciencia colectiva la incapacidad del Estado para ofrecer una educación de calidad. Con estas reformas se exhibía al magisterio como el culpable de la deficiencia en los servicios. De esta manera, aquellos colectivos docentes que habían cuestionado todas las reformas anteriores perdían credibilidad social, debilitando su posición hasta el punto de ser removidos de sus funciones, permitiendo al sector privado la gestión de nuevos recursos humanos que garantizaran la calidad educativa. Pero no solamente se atribuye a los docentes una responsabilidad desmedida. Además de ello, en búsqueda de una calidad definida con parámetros empresariales, se establece la evaluación-medición como el único referente para el ingreso, la promoción y la permanencia de los maestros en el sistema educativo. En la Ley General del Servicio Profesional Docente, se estableció que el ingreso al servicio se realizará mediante concursos de oposición, que en la práctica se reducían a la aplicación de un examen de opción múltiple, donde podían participar profesionistas que contaran con licenciatura en diversas áreas, y no exclusivamente quienes hayan cursado la licenciatura en educación preescolar o primaria. Se incorpora para su contratación la figura de nombramientos provisionales, condicionando su continuidad en el servicio a los resultados que obtengan en las evaluaciones que, periódicamente, realizarán las autoridades educativas. Bueno, creo que todos los docentes recordamos la Ley General del Servicio Profesional Docente, los estragos y el pánico que causó en muchos docentes, ¿no? Muchos de nosotros fuimos objetos de esta evaluación para la permanencia. Algunos entraron con estos nombramientos provisionales. Muchos otros también obtuvieron promoción o aumento salarial debido a estas evaluaciones. Recuerdo también que varios compañeros, sobre todo aquellos que tenían bastantes años de servicio, renunciaron, se jubilaron al ver esta evaluación punitiva, esta evaluación obligatoria, y al ver que su estabilidad laboral estaba en entredicho, mejor decidieron jubilarse y retirarse. Cuéntame a ti cómo te fue con esta famosa Ley General del Servicio Profesional Docente, con estas evaluaciones. Cuéntanos tu experiencia aquí en la caja de comentarios.
Bueno, continuamos. Asimismo, la ley determinaba una de las obligaciones de los maestros en servicio: sujetarse a los procesos de evaluación de manera personal, y establecía que sería separado del servicio público, sin responsabilidad para la autoridad, el personal que 1. Se niegue a participar en los procesos de evaluación. 2. No se incorpore al programa de regularización correspondiente cuando obtenga resultados insuficientes en el primero o segundo proceso de evaluación. Y tercero, obtenga resultados insuficientes en el tercer proceso de evaluación. Bien, te daban 3 ciclos escolares, 3 oportunidades para pasar esta evaluación. Si a la tercera no la pasabas, te iban a despedir. Te iban a despedir sin responsabilidad para la autoridad. O también te sugerían un cambio de actividad, ¿no? Por ahí recuerdo haber leído que pasabas de ser docente frente a grupo a personal administrativo o a personal en otras funciones, pero ya no frente a grupo. Y que yo recuerde, nadie llegó hasta este tercer momento. Yo no recuerdo haber escuchado, haber conocido a un docente que haya reprobado estas 3 evaluaciones y que haya sido cesado o separado del cargo o cambiado de actividad. Si tú conoces a alguien, pues es interesante que nos comentes. A raíz de las fuertes movilizaciones del magisterio en contra de esta reglamentación, se incluyó un artículo transitorio en donde se señala que el personal que actualmente cuenta con un nombramiento definitivo no será separado de la función pública al no alcanzar un resultado suficiente en la tercera evaluación. Se especifica que en aquellos casos el profesor será readscrito para continuar en otras tareas, conforme a lo que determine la autoridad educativa, o bien se le ofrecerá incorporarse a los programas de retiro que se autoricen. Además de estas cuestiones punitivas, las leyes promulgadas otorgaban facultades desmedidas a los directores de las escuelas con relación a la valoración del cumplimiento o no del perfil de los docentes para ser adscritos a una u otra escuela, para considerar posibles promociones y reconocimientos. Puntualmente establecían que en todos los casos, la decisión de separación del puesto o de la aplicación de alguna u otra sanción era atribución unilateral de las autoridades educativas. De esa manera, por un lado, se fractura el vínculo entre las escuelas normales públicas y el sistema educativo, apostando a una paulatina reconfiguración de la planta docente del país. Por otro, se imponen medidas punitivas que pueden ser aplicadas a discreción, relacionadas con la terminación de los compromisos laborales. Complementando ese esquema con la reforma hacendaria que entró en vigor al iniciar el año 2014, el financiamiento de la educación básica volvió a manos de la SEP, lo que facilitaría la aplicación de los castigos a los profesores que incumplían lo establecido en la legislación educativa. Al respecto, Gabriela Vázquez Olivera, 2015, página 119, señalaba: en un país como México, en el que, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, el desempleo ha sido una de las consecuencias más dolorosas de la imposición del orden social neoliberal, someter a más de 1,5 millones de maestros al permanente miedo de perder su trabajo, ponerlos periódicamente a prueba y bajo vigilancia constante, so pena de ser castigados y estigmatizados, constituye, sin duda, un fuerte elemento de control social. Es contra ello que se levanta el magisterio mexicano. La lucha no ha sido fácil. La represión abierta ya se hizo sentir y las amenazas de despido son cada día más fuertes. Pero su lucha es sin duda fundamental para la sobrevivencia de la educación pública, obligatoria, gratuita y laica en nuestro país. El gobierno federal y la dirigencia del CENTE negociaron la evaluación de los alumnos mediante las pruebas de enlace, así como las evaluaciones para el ingreso, promoción y permanencia de los docentes, practicadas por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE. La subcontratación, la contratación a prueba, la eventualización y los despidos injustificados, cancelando con ello la estabilidad en el empleo, el derecho a indemnización, jubilación y pago de pensiones. Es decir, se negocia la continuidad de las reformas neoliberales en materia educativa.
A esta reforma, el Magisterio Nacional respondió con gran contundencia. Se aprovechó la organización y la coordinación nacional alcanzada en 2007 contra la ley del ISSSTE. El Magisterio de Morelos inició un paro el 13 de agosto de 2008. De ahí en adelante, el paro se extendió de Baja California, Puebla, Guerrero, hasta Quintana Roo, y las movilizaciones se vivieron en muchas ciudades del país. En la búsqueda por garantizar el libre mercado y la libertad individual, postuladas por el ideario neoliberal como articuladores del orden social, se impulsó un férreo control asociando mercados y exámenes, fortaleciendo estructuras intensamente competitivas, imponiendo regulaciones arbitrarias y propiciando la naturalización de la lógica del mérito individual, que hace plausible la selección, diferenciación, clasificación y jerarquización de estudiantes, maestros y comunidades. Reforma educativa neoliberal de 2013. Para asegurar la apropiación del paquete de las llamadas reformas estructurales, el gobierno de Enrique Peña Nieto, 2012-2018, promovió el Pacto por México, con el fin de dar continuidad a un supuesto proyecto modernizador. El pacto fue un gran acuerdo político entre las principales fuerzas políticas en el Congreso, el PRI, el Partido Acción Nacional, PAN, y Partido de la Revolución Democrática, PRD. Tenía la finalidad de cambiar de fondo al país, con políticas de tipo neoliberal más radicales, operadas a partir de 11 reformas estructurales con los siguientes objetivos. 1. Elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico. 2. Fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos. 3. Afianzar el régimen democrático y de libertades. Las reformas estructurales de la presidencia de Enrique Peña Nieto tocaban diversos ámbitos de la vida socioeconómica del país, condensando una visión de Estado que, desde 4 sexenios anteriores, se venía construyendo en busca de una racionalidad instrumental que respondía a la lógica de la regulación del mercado, adoleciendo de una visión social. Se ofrecían como la palanca de desarrollo y transformación del país en los ámbitos que tocaba cada reforma. Presidencia de la República, 2014. Reforma energética. Garantizaría el abasto a precios competitivos de energéticos como el petróleo, la luz y el gas natural. Al mismo tiempo, supuestamente, modernizaría este importante sector para detonar inversión, crecimiento económico y creación de empleos. Se llegó a asegurar que bajaríamos los precios de la luz y las gasolinas, cuestión que nunca sucedió. Reforma en materia de competencia económica. Regularía la relación entre las empresas para asegurar una sana competencia que se tradujera en mayor variedad de productos y servicios a mejores precios. Reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Fomentaría la competencia efectiva en televisión, radio, telefonía e Internet. Así, teóricamente, se generarían más y mejores opciones para los consumidores, reduciendo los precios de la telefonía, la televisión de paga y el Internet. Ello contribuiría a cerrar la brecha digital para integrar al país plenamente a la sociedad del conocimiento. Reforma hacendaria. Incrementaría de manera justa la recaudación para que el Estado atendiera las necesidades prioritarias de la población, como son la educación, la seguridad social y la infraestructura. Además, generaría nuevos mecanismos para incentivar la formalidad. Reforma financiera. Crearía las condiciones para que los hogares y las empresas en México contaran con más créditos económicos. Reforma laboral. Flexibilizaría el mercado de trabajo, estimulando la formalidad y facilitando que más jóvenes y mujeres pudieran desarrollarse profesionalmente. Nueva ley de amparo. Fortalecería el mecanismo para evitar o corregir los abusos de los poderes públicos. Código Nacional de Procedimientos Penales. Garantizaría que todos fuéramos juzgados con los mismos procedimientos, sin importar el lugar del país en donde nos encontráramos. Reforma política electoral. Consolidaría una democracia de resultados al promover una mayor colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo,
Fomentaría también la participación ciudadana y brindaría mayor certidumbre, equidad y transparencia a los comicios. Reforma en materia de transparencia. Otorgaría autonomía constitucional al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, y aumentaría sus facultades, facilitaría la evaluación del trabajo de los servidores públicos y fomentaría la rendición de cuentas. Reforma educativa. Garantizaría el ejercicio de derechos de los niños y jóvenes a una educación integral, incluyente y de calidad que les proporcionara herramientas para triunfar en un mundo globalizado. Todas estas reformas muestran una imagen clara de cómo el Estado mexicano cedió ante el poder económico, ideológico y político y permitió la acumulación de riquezas en manos de pocos. En lo que se refiere a la reforma educativa, López Aguilar, 2013, refiere los objetivos planteados por el Ejecutivo Federal de ese entonces. 1. Aumentar la calidad de la educación básica, que se reflejará en mejores resultados en las evaluaciones internacionales del Program for International Student Assessment, PISA. Aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media superior y superior. Recuperar la rectoría del sistema educativo nacional, manteniendo el principio de laicidad. Las acciones para cumplir con esos objetivos fueron: crear un sistema de información y gestión educativa, consolidar el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, otorgar autonomía de gestión a las escuelas, establecer escuelas de tiempo completo, brindar computadoras portátiles con conectividad, crear el servicio profesional docente, fortalecer la educación inicial de los maestros, incrementar la cobertura en educación media superior y educación superior, crear el Programa Nacional de Becas. Para concretar los objetivos de la reforma a la educación, el 26 de febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificaba los artículos 3 y 73 constitucionales. También se presentaron las leyes reglamentarias a dicha modificación: la Ley General del Servicio Profesional Docente, la Ley del INEE, la Ley General de Educación y la Ley de Coordinación Fiscal. Todas ellas integraron la reforma educativa. Los profesores en servicio percibieron a las acciones como la creación del Sistema de Información y Gestión Educativa, SIGED, la consolidación del INEE y la creación del Servicio Profesional Docente, como medidas de control que no abonaban a la mejora del sistema educativo. La reforma educativa del sexenio de Enrique Peña Nieto fue el último eslabón, el eslabón más intrincado y violento de una serie de cambios estructurales que, en el campo educativo, afectaron no solo el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños de educación básica, sino a la formación inicial de los profesores, a su estabilidad laboral y a la participación de la comunidad. Todo ello contribuyó a un estancamiento del sistema educativo nacional, desdibujando la ilusión de aquella calidad educativa, entendida como un proceso colaborativo entre autoridades, profesores y madres y padres de familia, para formar a ciudadanos con vocación democrática, comprometidos con su entorno, conscientes de los otros, de las clases oprimidas. En pocas palabras, se desvaneció la ilusión de una transformación de la sociedad que buscara el bien común. Ahora, con el paso de los años, el magisterio reflexiona sobre aquellas promesas que fueron solo una simulación y cómo, bajo los principios neoliberales, es imposible alcanzar el bienestar común, porque ello choca con el desarrollo del bienestar individual que promueven aquellas políticas públicas. Las etapas de la resistencia a la reforma educativa neoliberal. La reforma educativa neoliberal, contraviniendo los derechos constitucionales adquiridos y los tratados internacionales en derechos humanos y laborales, puso en peligro la estabilidad profesional de cientos de miles de docentes. Al introducir nuevas normas que regularan la composición y el perfil del gremio magisterial, para culminar con el añejo anhelo oficial que gradual y sistemáticamente se ha ido imponiendo dentro del sistema educativo, cercar, vigilar y controlar el desempeño del trabajo de los docentes a través de una asfixiante y creciente estructura de evaluaciones que los induzca a la homogeneización reproductivista de la enseñanza
y mutilen su creatividad y su iniciativa pedagógica autonómica. Navarro, 2017. Como se señaló anteriormente, la precariedad educativa se convirtió en la justificación de la injerencia empresarial. La presencia del INEE como órgano autónomo de la Administración Pública Federal, responsable de diseñar e instrumentar la estrategia de evaluación estandarizada, genera una sobresimplificación imbricada en una concepción de calidad educativa asociada a los logros de aprendizaje tal y como son medidos con las pruebas estandarizadas. Navarro, 2017. Así, el INEE se convirtió en el brazo ejecutor del Estado para la intervención directa en la educación con base en los resultados de las evaluaciones. Las tomas de decisiones se justificaban según una supuesta calidad educativa, con relación a los profesores y los planes y programas de estudios. Como respuesta, se generó un rechazo rotundo a la reforma educativa y se gestó un movimiento de resistencia organizado en 3 esferas de participación: la política, la jurídica y la educativa. En la esfera política, se tuvo como propósito generar movilizaciones que rompieran los esquemas tradicionales del movimiento magisterial y social. Por ejemplo, los colectivos del Estado de Michoacán realizaron visitas a las escuelas, pláticas, talleres, foros, conferencias con padres de familia, con organizaciones sociales y populares, para difundir el retroceso que significaría la reforma educativa, entendida como una reforma a las condiciones de trabajo de los docentes. En la esfera jurídica, se elaboraron e interpusieron ante las instancias judiciales amparos contra la reforma constitucional y la reforma educativa. Además, se involucró a la ciudadanía en la lucha por la defensa de la educación pública. A nivel internacional, se interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinaba que la reforma educativa de 2012 era legal y constitucional, sin importar el atropello que se generaba con esta medida sobre los derechos laborales de millones de maestras y maestros. En la esfera educativa, en todo el país se realizaron acciones coordinadas de desobediencia civil por parte de las y los docentes, independientemente de su filiación sindical, así como de padres de familia y estudiantes relacionadas con la asistencia a las evaluaciones de carácter institucional y a la participación en las convocatorias del programa Carrera Magisterial. Al mismo tiempo, se instaló de manera permanente la Jornada Nacional Magisterial de Lucha contra las Reformas Estructurales y las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Aunque variadas, las estrategias para enfrentar aquella reforma educativa tenían puntos en común entre los colectivos magisteriales de los diferentes estados de la República. Por ejemplo, la idea central de aquellas propuestas de educación alternativa podrían resumirse como la búsqueda del bienestar colectivo, el buen vivir en la República de la soberanía democrática, plurinacional y multicultural, que se forja en el México profundo. Queremos y construimos la buena educación pública, integral en tanto contribuye a forjar plenamente las diversas facultades humanas, popular al atender los intereses y necesidades sociales, humanista en tanto queremos propiciar la desalienación y la emancipación de los sujetos, basada en el conocimiento científico que se sustenta en la cultura universal, desde el rigor teórico y de procedimientos de la ciencia como herramienta para entender y transformar la realidad. CNDE, CENTE 2017, página 57. Estas propuestas fueron resultado de casi 4 décadas de discusión, reflexión y análisis de la práctica docente, lo que dio lugar a la construcción de conocimiento pedagógico contextualizado en favor de la defensa en la educación pública. Esto derivó también en una serie de principios irrenunciables para estos colectivos magisteriales que pueden enumerarse de la siguiente manera. Carácter revolucionario. Se aspira a propiciar la formación de sujetos sociales que cuenten con la capacidad crítica necesaria para pensar y repensar sus prácticas sociales y el mundo que los rodea, buscando construir la sociedad del futuro bajo una concepción de igualdad, solidaridad y justicia social. Carácter democrático. Con base en la realidad mexicana,
La educación responde a los intereses de las clases mayoritarias trabajadoras del campo y la ciudad. Debe ser una tarea compartida entre maestros y alumnos. Además, debe impulsar la democracia desde la vida en el aula y la escuela, hasta la construcción de una práctica democrática en todos los campos sociales que promueve la progresiva incorporación de los ciudadanos en la construcción de las decisiones nacionales. Carácter gratuito, público y equitativo. Se demanda una educación gratuita en todos sus niveles y modalidades, proporcionando asistencia en efectivo y especie a los educandos de más bajos recursos. Los colectivos magisteriales asumen la relevancia de la educación como un bien público y la urgencia de orientar su rumbo en beneficio de toda la sociedad, y no solamente de unos cuantos sectores privilegiados. Además, se enfatiza la importancia de reconocer el papel central de la escuela pública y de promover todos aquellos valores que la fortalecen. Carácter universal y moderno. Se solicita forjar en el educando un espíritu universal en el sentido de que sea capaz de apropiarse de la cultura humana precedente y actual, de dominar idiomas, conocimientos científicos y técnicos, y los instrumentos más recientes para la construcción del conocimiento. Carácter nacionalista e internacional. Se propone inculcar en los educandos el amor a la patria, explicándoles la manera de honrarla mediante la lucha por los explotados y por hacerla justa y libre. Los colectivos magisteriales insisten en que la educación debe ser entendida como un elemento que propicia la vertebración del todo social en el país. Establece canales de comunicación entre los diversos espacios regionales y permite la definición de líneas que favorezcan la cohesión nacional. Vinculación con el trabajo. La educación se debe apoyar en una vinculación cotidiana del aula con el entorno social y con la práctica. Reconocimiento a los trabajadores de la educación. Los servidores y actores de la educación que forman a las nuevas generaciones deben ser reconocidos por toda la sociedad, permitiéndoles tener una vida digna. Se debe contar con un sistema democrático, público y eficaz de formación docente, orientado a promover una educación en beneficio de los intereses del pueblo de México. Con base en estas reflexiones, los colectivos magisteriales de todo el país abordaron los enfoques educativos que una reforma debería usar para frenar las dinámicas implementadas en los últimos 40 años. Algunos de estos enfoques pueden sintetizarse de la siguiente manera. CNDE CENTE 2017. Enfoque humanista. Se propone centrar los esfuerzos en el estudiante para generar los elementos necesarios que permitan convertir a las experiencias en situaciones gratificantes, motivadoras, que propicien un desarrollo socioafectivo. Tomen en cuenta el contexto sociocultural y las situaciones que favorecen el desarrollo de actitudes y valores positivos. Integral. Se busca la promoción del desarrollo armónico del ser humano completo en todas y cada una de las dimensiones: física, intelectual, psicológica, social, cívica, ética, estética, cultural, etc., posibilitando ejercitar sus facultades cognitivas, físicas, estéticas y afectivas como parte de una educación general. Enfoque holístico. Permite entender la realidad mediante múltiples interacciones que orientan una comprensión integradora de las cosas, los procesos, los sujetos y sus contextos, apreciándolos en su totalidad y complejidad. Comunal. Se sustenta en los colectivos escolares, comunitarios, considerando su vida cotidiana y los saberes comunitarios en la elaboración de su propio currículo a partir de la planeación educativa. Enfoque de género. Busca asegurar que mujeres y hombres se reconozcan como seres humanos y tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en términos sociales, políticos, culturales y educativos. Enfoque crítico. Se favorece la identificación de elementos como un carácter crítico de la educación y su papel en la formación de sujetos sociales que cuenten con las capacidades para pensar y repensar su práctica social y el mundo que los rodea. Enfoque dialógico. Se destaca la importancia de promover condiciones de aprendizaje fundamentadas en la construcción de argumentos y en el diálogo igualitario e interactivo.
se busca privilegiar la construcción del conocimiento con base en el debate y la discusión, poniendo a prueba las ideas y no imponiéndolas a través del poder. Esta propuesta de educación promueve la reflexión crítica y autocrítica de la práctica educativa, rescata los saberes y promueve el proceso de transformación de la realidad establecida en una filosofía liberadora. Es una educación incluyente, reflexiva, basada en la comunidad y mediada por un proceso dialógico entre todos los que conforman el colectivo. CENTE 2017. Así, los maestros organizados y no organizados asumieron, como resultado de estas reflexiones contra la reforma del año 2017, que la autonomía, la autodeterminación, la autogestión y la diversidad son indispensables para que el organismo social, la comunidad, no desaparezca, sino que se desarrolle. Es decir, que para que el tejido social se renueve todos los días, para que fluya el debate y se despliegue la creatividad, para ello, la educación popular adquiere un carácter nodal en la batalla de las ideas, cerrando el paso al oscurantismo y a sus estrategias de dominación, infodémicas, tecnológicas, políticas y sociológicas. Ello contribuirá a formar mujeres y hombres en todos los sentidos, es decir, seres integrales, con libertad de pensar desde una concepción humanista de resolución de nuestros problemas. Para el magisterio, es tiempo de continuar en la batalla cultural y, con todas las voces, superar las lógicas racistas, excluyentes y de sujeción en el modo de pensar, de ser, de actuar, de tomar parte en la transformación. Es momento de despojarse de los procesos colonialistas y neoliberales que imponen la pérdida de identidades, hábitos, gustos, costumbres, expresiones artísticas que nos dicen cómo tenemos que pensar, vestirnos, alimentarnos y recrearnos. Todas estas propuestas alternativas del magisterio en resistencia se distancian de las reformas de colonización que indican que somos inferiores, subdesarrollados, incivilizados, disfuncionales. Los maestros organizados o no han incorporado en su pensar, su decir y decidir elementos teóricos e instrumentales de la escuela rural mexicana, de la escuela tradicionalista, de la escuela tecnocrática y neoliberal, pero también de la educación popular. Llegó la hora de superar las crisis y hacer una pedagogía integral, humanista y emancipadora. La educación popular es el paradigma educativo que aboga por una educación para los oprimidos y desposeídos. Busca la conciencia histórica del ser humano, una escuela democrática centrada en la patria y en la comunidad. Tiene una práctica pedagógica bajo la necesidad del contexto. Es dialógica porque libera a ambos, tanto al docente como a los estudiantes, porque con la liberación del otro se liberan a sí mismos. Como conclusión, y con la certeza de que es evidente una continuidad en las políticas educativas rastreables, desde el periodo de Miguel de la Madrid, el resultado de la reforma educativa de 2017 fue agridulce. Lo peor del sistema y del ejercicio del poder salió a la luz. Miles de maestras y maestros fueron afectados. Millones de alumnos fueron educados con un modelo individualista, meritocrático, que se conforma con la creación de un capital humano, con la formación de un ciudadano global desheredado. Pero esta tragedia provocó acciones para una revolución de las conciencias. Lo único rescatable de aquella reforma es la unión que se generó en el magisterio, que dio como fruto un cambio de régimen político y a un giro de tuerca en la relación del Estado con el magisterio. Paréntesis aquí. Bueno, aquí es interesante, ¿no? Yo entiendo que esta unión del magisterio, es decir, que el magisterio unido como agente de cambio político transformador, dio como resultado un cambio de régimen político, es decir, que Andrés Manuel López Obrador y su partido ganaran las elecciones federales. Y esto también dio un giro de tuerca a cómo el Estado trata, concibe y revaloriza al magisterio. Así, esta revolución de las conciencias se propuso como tarea sacar la educación neoliberal de las cabezas de todos. ¿Qué buscar? Diría Simón Rodríguez,
¿Inventamos o erramos? ¿Qué tipo de práctica docente se busca? Con los padres de familia se reconstruirá la gran alianza maestro-pueblo por la alimentación, la salud, la buena educación, las culturas para nuestros niños y jóvenes, que conduzcan al desarrollo de la conciencia del bien común y transformar nuestras concepciones y las de los niños y niñas de un mundo materialista por un mundo más humanizado, más pendiente de la otredad. García, 2010. La meta es: A. Embellecer las escuelas, desplegar los procesos educativos en la familia y en la comunidad, formando hábitos y acompañando al centro de estudios. B. Crear espacios desde la escuela pública y junto a las comunidades libres de transgénicos, de contaminación, saqueo, de envenenamiento colectivo, que producen los productos nocivos para la salud, llamados comida chatarra. C. Considerar el acceso al agua como un derecho humano universal, como garantía de la vida en el planeta. D. Inventar nuevos flujos de producción de bienes, servicios y artes, basados en la solidaridad, el colectivismo y la complementariedad, en la sustentabilidad y la comunalidad. E. Reconstruir los ciclos comunitarios y culturales. F. Renovar las relaciones humanas y reconstruir el tejido social. G. Generar un poder social, un proyecto político cultural. H. Crear un sujeto histórico con conciencia política y unidad programática. I. Replantear los actores dinámicos. J. Configurar los nuevos liderazgos colectivos. K. Recuperar el ocio contemplativo como mecanismo que frene la enajenación capitalista y sensibilice al ciudadano mexicano. Pues ahí vamos a hacer una pausa. Fue un capítulo extenso, fue un capítulo largo, pero muy interesante. Yo creo que en estas páginas sí se nos deja ver una tendencia conceptual, metodológica, ideológica de esta nueva escuela mexicana. Se podrá estar o no de acuerdo en lo que aquí se escribe, pero a final de cuentas lo que yo más rescato de todo este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana es la autonomía curricular. Es decir, el docente en el aula, frente a sus alumnos, tiene la última palabra. Tiene la oportunidad de decidir qué, cómo y para qué se enseña lo que se enseña. Y esto está normado. Esto ya no es algo de lo que haya que esconderse para tener una libertad de cátedra, sino que tú eres libre de cómo implementar o no implementar todo esto que se está leyendo. A mí se me hace muy interesante este recorrido histórico de cómo han sido las reformas educativas. Hay muchas de las que yo no conocía o no conocía a profundidad, y de cómo una va dando pie a la otra, lo que cambió las partes más importantes de las luchas magisteriales que se han desarrollado a estas reformas educativas y de esta propia reforma educativa, ¿no? ¿Es buena, es mala? No lo sé, y creo yo que no soy quien para decidir si es buena o mala, pero es esperanzadora. A mí las metas sí me dan mucha esperanza. A mí toda esta parte de los enfoques me da mucha esperanza. El enfoque dialógico, crítico, de género, comunal, holístico, integral y humanista, sí me da mucha esperanza y mucha oportunidad para ponerlo en práctica en las aulas. Entonces, bueno, pues vamos a detenernos aquí, vamos a hacer una pausa. Nos deja mucho en qué pensar, mucho en qué meditar, y pues es interesante, ¿no? Gracias a quienes me acompañaron hasta este punto del video, que seguramente va a quedar algo largo. Y pues nos vemos en el próximo, en donde seguiremos con la lectura comentada de este libro sin recetas para la maestra y el maestro. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.